pues enhorabuena por la peli. La verdad es que creo que ahondas en el tema de una manera muy honesta, ¿no? Es una película que realmente, pues, no sé si te has informado sobre la enfermedad, si por desgracia ha habido algún caso cercano tuyo. Cuéntanos cómo es el origen de la peli. Sí, de hecho, tengo un caso cercano mío. Mi mamá murió de la enfermedad que tiene el personaje principal, y en ese momento, en el 2013, de hecho hoy se cumplen 10 años de eso. Yo quería trabajar un largometraje y había decidido que quería abordar un guión de ficción, y digamos que el duelo y el tema de la enfermedad estaba como muy presente, y fue así como decidí trabajar con un paciente, con el desarrollo de un personaje que tenía una enfermedad de cáncer colorectal, un poco porque era el tipo de cáncer con el que más yo estaba familiarizada y el que quería explorar un poco con un diálogo de metáfora de la colonización del cuerpo, y un poco anclarlo con la colonia en Vieques y Puerto Rico. Ujú. Sí, de hecho es una película que evidentemente como se ha hablado del tema tanto y se ha hablado más con, pues eso, dándole luz al tema o bueno, poniendo víctimas que son como superheroínas, la tuya toma decisiones o incluso puede pues eso, tomar decisiones grises, caer mal, o sea, realmente yo creo que es un personaje muy humano el que tratas. Sí, era una intención de trabajar los derechos de los pacientes en etapa terminal, y los derechos de la expresión visceral de ese momento. El derecho de que este personaje decida lo que quiere hacer con su cuerpo sin que se le imponga, y un poco con una mirada de construyendo también mi propia experiencia con la enfermedad. Yo no necesariamente fui solidaria con mi madre, pero también quise imponer mi punto de vista, y un poco con la construcción de esa relación del personaje que está en esa búsqueda era hablar de la libertad que necesitan los pacientes y hablar de los derechos, para que tuviera el espacio el personaje de desarrollar su propio recorrido a través de sus decisiones. Sí, porque sí que es verdad que siempre, vamos, se ha visto en muchas películas y en muchos casos que yo he oído, sí que es verdad que hay un poco que nos ponemos paternalismo, hay paternalismos hacia los pacientes, ¿no? Y realmente los que tienen que decidir son ellos de cómo tratar su enfermedad, ¿no? Sí, hay una constante, se desarrolla entre los cuidadores y los pacientes como una relación de poder, y muchas veces se ve al enfermo como incapaz de tomar una decisión, y entonces el cuidador entra como persona saludable a querer imponer su punto de vista y hasta el proceso de las decisiones, a los pacientes, y muchas veces dejamos de escucharles y de dejar de cumplir los deseos y lo que verdaderamente esa persona quiere y necesita. Ujú. ¿Cómo has tratado con Isel? Que realmente creo que está maravilloso en la película y que bueno, que la verdad es que hace este personaje que digamos que no te deja respirar un poco, ¿no? Porque sí que siempre en todas las escenas y es en toda la película además. Sí, Iselle es una actriz con una amplia carrera y con muchos recursos. Es una actriz extremadamente disciplinada, y ella tiene un lazo muy fuerte con Vieques porque la abuela de sus dos hijas es de allí, con lo cual para ella era muy cercana la historia viequense y la historia de la enfermedad en Vieques, y de la lucha del pueblo viequense, con lo cual ese trabajo fue profundizándose en la gesta de ella sobre su propio cuerpo para interpretar a un personaje enfermo. Y en ese sentido, pues ella acudió a esa búsqueda de lo que es el relato de la historia oral viequense, su familia, la familia de la abuela de sus hijas y demás, para trabajar un abordaje de una viequense que decide volver allí y atender lo que todavía no está resuelto. Sí, desde luego el espacio en esta película es muy importante, ¿no? Tal como comentas. ¿Fue esto ya desde el guión, ya tenías claro que ibas a rodarse allí? ¿Hubo otras alternativas? Desde que trabajé la primera versión de guión, quise trabajarlo en Vieques porque no quería trabajarlo desde un punto de vista biográfico en mi pueblo de origen, que es Barranquitas en Puerto Rico. Así que sí, en el desarrollo del personaje dije voy a ubicarlo en el extremo este de Puerto Rico, que es Vieques, y como hace falta mucho divulgar la historia de Vieques también, quería trabajar con uno de los extremos en el país, que en este caso pues es la isla municipio de Vieques.
Bueno, la verdad es que la película tiene unos mensajes preciosos y la verdad es que se merece filmarlos. Además, la película ha ido a Sundance, está en el Festival de Málaga. La verdad es que creo que es una historia arriesgada, pero que bueno, que parece que está encontrando su público, su ventana, ¿no? Porque realmente creo que hay que hablar de ese tipo de historias, pues como lo que son historias duras, pero hay que hablar de ello. Sí, ciertamente la acogida ha sido monumental. Desde que estrenamos en Sundance ha habido muy buena recepción a la película y mucho interés. Llevamos ya sobre 15 festivales, estrenamos en enero, ya tú sabes, de enero a mayo hemos tenido bastante participación internacional en festivales y estamos extremadamente en un estado de gratitud total hacia la receptividad y el interés en el tema, sobre todo. Y ahora se estrena en España, que es país coproductor de la peli, que, bueno, también la importancia, ¿no?, de que se coproduzcan películas, ¿no?, que es algo que se habla poco en el cine, pero que es verdad que la coproducción puede llevar a grandes historias, ¿no?, y esta es una de ellas. Sí, en este caso la coproducción fue un elemento fundamental y vital para que la película se pudiera realizar. Las coproducciones, como tú mencionas, son extremadamente importantes. En el caso del cine iberoamericano es una de las maneras de poder viabilizar proyectos y poder combinar recursos de ambos países. Fortalece mucho una película y fortalece también el trabajo de un colectivo en donde tú unes talentos de dos países. En este caso también hicimos la mezcla en Argentina, con lo cual hay talentos argentinos también envueltos en el proyecto. Así que es como una triada de 3 países en donde España y Puerto Rico son los que ponen los recursos financieros. No, la verdad es que en ese sentido, pues qué bien que se haya podido sacar esta historia adelante. Y te quería preguntar que si hay algún tipo de influencia dentro de la película, de tu cine, ¿no?, que hayas podido construir, evidentemente referencias o lo que tú me quieras decir. Pues de mis referencias así más puntuales está, por ejemplo, Isabel Coixet con Mi vida sin mí. Es una peli muy puntual en el trabajo de investigación, ¿verdad? De ese acercamiento a historias de personajes que están en un extremo de salud. Asimismo, La mujer sin cabeza de Lucrecia Martel, que es una peli que está enfocada en el recorrido de una mujer y de cómo el diálogo se está dando con el resto de los personajes, pero es una mirada muy centrada en ella. Y también Agnes Varda con Vagabond, que me parece muy puntual en el recorrido del abordaje de seguir este personaje que está explorando y sobreviviendo. En ese sentido, pues te puedo mencionar esas 3, ¿verdad? Sí, no, me parece maravilloso. Como recorridos de personajes femeninos que están en situaciones extremas y que las obras están siendo vistas desde un punto de vista de esos personajes. Y eso fue como 3 de las, ¿verdad? Hay unas cuantas más, pero 3 de las principales que nutrieron mi trabajo de exploración y de búsqueda. Sí, y sobre todo también me has hecho recordar, como Mi vida sin mí es de mis películas preferidas, que ella decide todo el rato cómo hacerlo, esconde su enfermedad, pero es como este personaje tiene la libertad de tratar su enfermedad como lo que es su enfermedad y no tenemos que tratarlo nadie ni ser paternalistas. Exactamente. O sea, creo que es un buen punto de vista. Y bueno, y ahora que ya que se va a estrenar en España la peli, ¿qué le dirías a los espectadores españoles para que vean la peli, que la vean en el cine, como debe ser? ¿Qué les dirías? Bueno, tenemos ante ustedes una coproducción entre Puerto Rico y España. Queremos que vayan a las salas de cine a conocer La Pecera y así se pueden adentrar en la historia de Puerto Rico, un pedazo de la historia, y conocer más a este lazo que tenemos con el Caribe. España tiene una herencia, ¿verdad?, que debemos reparar también. Es parte de las reparaciones, de la sanación, del proceso de la conquista. Pues ahora trabajamos creativamente en películas y en modelos saludables. O sea, antiguamente eso ahora no se había visto como una posibilidad, pero hay unos procesos creativos importantes dándose entre ambos países y queremos que vean el resultado de ese trabajo. Y ya de paso, si visitamos Puerto Rico, pues mucho mejor porque debe ser precioso también. Pues muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti, gracias por el interés. Un placer, gracias.